Dios. Gracias, mis hermanos de alabanza. Pueden pasar a sus lugares. Y yo quiero platicar con usted o continuar platicando con respecto a lo que me parece, no recuerdo exactamente si el domingo pasado o el antepasado fue que lo empezamos a ver, pero hablamos sobre la ceguera y la tibieza que producen pobreza. Y nos quedamos, hermano, platicando con respecto a la iglesia de la Odisea, y quizá haya algunos otros puntos que nosotros debemos de ver, de acercarles el zoom, de acercarles, hermano, un poquito más detalladamente nuestra vista y que podamos ver lo que Dios tiene para nuestras vidas y confrontarnos delante de la palabra de tal manera que nosotros podamos, hermano, salir de la tibieza en la que quizá en algunas partes de nuestra vida, y si no es que tal vez en toda, ¿verdad?, hemos estado caminando. Pero yo quiero entonces que usted venga conmigo, por favor, a Apocalipsis capítulo 3, donde hemos estado viendo, y al mismo tiempo en Lucas capítulo 24, a partir del verso 13. Porque es necesario que nosotros veamos lo que sucedió con aquellos dos de Emaús. Dijimos que Emaús, hermano, significa fuente de aguas tibias o aguas tibias, ¿verdad? Y yo creo que algunos dicen que son termales, pero en realidad son tibias. Y nosotros necesitamos entonces entender que el Señor quiere abrir nuestros ojos. El Señor quiere abrir, hermano, el entendimiento, que nosotros podamos seguirle, que no seamos tardos en nuestro corazón para escucharle, para creerle a Él. El tiempo de su venida está cercano, muy cercano. Ya no solamente es por la palabra profética que se anuncia, sino la palabra profética que se está dando a conocer, que ya está en acción, que ya está evolucionando, que nosotros podemos ver, hermano, todos los días. Todos los días nosotros vemos cómo las situaciones en el mundo, cómo las situaciones en los gobiernos, cómo las situaciones aún en las familias, en los cercanos, en nosotros mismos, cómo la palabra profética se va dando a luz y va actuando. Y yo creo que deberíamos de poner un poquitito más de interés por entender la palabra, por entenderle al Señor que nos está llamando la atención y nos está diciendo: estoy cercano, estoy pronto, abran sus ojos, levántense, porque la Biblia dice que cuando veáis todas estas cosas que empiezan a suceder al unísono, entonces es necesario que nosotros, hermano, nos levantemos, alcemos nuestra mirada y sepamos que nuestra redención está cercana. Así que nuestra redención está cercana. Nosotros estamos a punto, hermano, de vivir el acontecimiento más extraordinario que la Biblia nos deja ver, y es el levantamiento de su esposa. Y anhelamos con todo nuestro corazón poder ser partícipes de ello. Amén. No solamente ser espectadores, no solamente ser quienes vean, sino que podamos nosotros ser participantes de aquello. Entendemos que la iglesia será levantada completa, pero que habrá un juicio, hermano, el juicio de Cristo, en el que unos serán tomados, otros serán dejados, como la palabra dice, ¿verdad? Entonces yo creo que nosotros debemos, hermano, continuamente poner en nuestro espíritu, y como se dice por ahí, las bardas en remojo, para que podamos entender que el Señor está cercano y que no es tiempo de vivir tibiamente. Ahora, si alguien decidió vivir tibiamente, lo más seguro es que al final vaya a tener que o enfriarse o calentarse. Eso es lo que el Señor quiere. O que se enfríe por completo,
o que simple y sencillamente opte, hermano, por arder en el Señor. Pero a los tibios serán vomitados de su boca. Eso es lo que la palabra dice. Y nosotros necesitamos entonces introducirnos aquí a esta iglesia, que es la iglesia de la Odisea, y volver a retomar un poquitito con respecto a lo que en el inicio le habla el Señor a esta iglesia. Y el Señor le dice que Él conoce sus obras. Y esas obras implica el trabajo que se está haciendo, que esa iglesia estaba haciendo. Lo único es que sus obras, hermano, ni eran completamente acorde a lo que las Escrituras decían, y tampoco eran acorde a lo que el mundo dictamina. Es decir, quería quedar bien. Esta iglesia era una iglesia que quería quedar bien con el mundo, pero también quería quedar bien con Dios. Y usted sabe que la palabra, hermano, es categórica en decir que el que es amigo del mundo es enemigo de Dios. Así de fácil. Entonces, o nos hacemos amigos del mundo y enemigos de Dios, hermano, o nos hacemos amigos de Dios y enemigos del mundo. Son las únicas dos maneras en que nosotros podemos vivir. El que diga que está bien en el mundo y que al mismo tiempo está bien en la iglesia, ese está tibio. Ese está ciego. Se recuerda que es lo que le dice el Señor a esta iglesia, ¿verdad? Está ciega, pobre, desnuda, desamparada, miserable, etcétera, ¿verdad? Le dice todo lo que es. Y entonces el Señor le habla y dice en el verso 15 de Apocalipsis 3, yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Y entonces dice, qué bueno fuera que fueses frío o caliente. En esta versión de la Biblia del lenguaje sencillo dice, estoy enterado de todo lo que haces y sé que no me obedeces del todo, sino solo un poco. Sería mejor que me obedecieras completamente o que de plano no me obedecieras. Porque para el Señor es mejor vivir así. El que está frío pues al final el Señor lo va a calentar. O simple y sencillamente se va a perder. Pero el que está tibio, hermano, está como teniendo segura su salvación sin saber que se está condenando. Y eso es terrible. Tener un concepto de uno mismo más alto del que debe de tener, o un concepto equivocado de uno, es no tener identidad. Ayer platicábamos con los matrimonios con respecto al cambio de la identidad familiar. Pero hermano, si usted a estas alturas, sabiéndose, por supuesto tal vez no es su caso, ¿verdad? Pero sabiéndose usted que vive una condición de tibieza, que vive una condición en la que no busca al Señor del todo, sino que pretende justificar su vida con llegar a buscarle al Señor un domingo, un viernes o allá de vez en cuando, o para que el pastor, los diáconos o alguna otra persona lo vea y digan, oh, aquí está y qué bendición. Hermano, perdóneme, pero esa es una condición de tibieza. Nosotros necesitamos, y perdone, tal vez esto le ofende, ¿verdad? Pero pues al fin y al cabo, ¿qué puedo hacer si más vale la verdad, no? Porque dice la Biblia que mucho más dañino es el amigo que le habla a uno con mentira y le dice que está bien, que le soba el lomo, como se dice, ¿verdad? Sabiendo que está mal. No que está mal, ¿verdad? Sino que está haciendo mal, está obrando mal, está actuando mal. Entonces, preferible que usted me vea con ojos de pistola hoy y que me diga, como de veras que me cae tan mal, ¿verdad? Pero que al final usted pueda determinar en su vida vivir frío o caliente y no tibio, diciendo estoy bien sabiendo que no lo está. Pues tal vez, como le digo, no es su caso. Espero que no sea, que sea el caso de cualquier otro menos el suyo. Pero voy a esto, a que nosotros entonces, hermano, necesitamos delante del Señor saber cómo estamos. Y volver nosotros a la realidad en la que vivimos. Fíjense que el hijo pródigo vivía así, vivía tibio.
porque él pensaba que estaba bien en el lugar donde estaba, pero su orgullo, hermano, no le permitía ver más allá de la comida que los cerdos estaban comiendo. Él sabía que en la casa del padre había abundancia, pero él no quería regresar a la casa del padre por el orgullo que tenía. ¿Cómo voy a llegar fracasado? ¿Cómo voy a llegar de esta manera? ¿Cómo voy a llegar con este pecado? Pero al final se dio cuenta, hermano, que su condición era una condición miserable, como la de esta iglesia. Y entonces, no iba a decir no tuvo otra, ¿verdad? Pero sí tenía otra opción, quedarse ahí en medio de los cerdos. La opción estaba, pero él determinó en su corazón y dijo, no, en la casa de mi padre, hasta el más pequeño de los siervos tiene que comer y yo aquí me estoy muriendo de hambre. Es probable que su condición sea esa hoy. Pero que su tibieza, que su orgullo, que las situaciones, hermano, que usted alberga en su mente, le estén diciendo, no, pero si tú estás bien así como estás, hoy vienes aquí, mañana te vas de parranda y haces un montón de cosas que no se deben, y no te preocupes porque de todas maneras Dios te va a perdonar. Sí, Dios perdona. Dios perdona cuando en la ignorancia uno hace las cosas. Dios perdona cuando uno quiere salir de aquello. Pero estar jugando con Dios a yo estoy bien y mañana estar mal y volver a regresar y como jugando con Él, perdóneme, pero llega el momento en el que el Señor dice, hasta aquí, no más. Entonces la condición de esta iglesia tibia, era terrible porque ella decía, yo me he enriquecido, a mí no me hace falta nada, yo estoy pleno, yo no tengo necesidad. ¿Qué necesidad voy a tener si yo voy a la iglesia, oro, y leo la Biblia, pero lo hago de vez en cuando me acuerdo. Y entonces, la condición de esta iglesia era una condición de ceguera mental. No era inteligente esa iglesia, porque la opulencia, porque las situaciones que vivían lo habían cegado. Y entonces el Señor viene y le dice todo lo que era. Se lo voy a leer así rápidamente. Porque ella decía, yo soy rico, yo estoy enriquecido, no tengo necesidad de ninguna cosa me hace falta. Y entonces el Señor le empieza diciendo, no sabes que eres un miserable, digno de lástima, eres pobre, es decir, pordiosero, o eres un mendigo absoluto, eres ciego, estás opaco de tu nublado en tu mente, y estás desnudo, es decir, como cargando una vergüenza, y no te has dado cuenta de eso. Y aquí es donde yo quiero empezar entonces, después de haber recapitulado un poquito. En el verso 18 empieza diciendo el Señor, pero oye bien, y le da la solución. Porque hermano, cuando el Señor le pone a uno su situación de caos delante, también consigo le va a dar la salida. Así dice la Biblia, juntamente con la prueba Dios da la salida. Juntamente, hermano, con lo que Dios le dice a su pueblo que anda actuando mal, también le dice cómo puede reparar aquella situación. Y entonces empieza diciéndole, yo te amonesto, yo llamo tu atención esta mañana. Es lo que el Señor nos dice a nosotros. Yo te estoy llamando tu atención y te estoy diciendo en esta hora que de mí compres oro afinado o refinado en fuego. Cuando habla de oro refinado en fuego, esto, hermano, es un llamado a encenderse. Porque esto, hermano, traerá el adorno del Espíritu, es decir, el enriquecimiento espiritual de nuestras vidas se da cuando nosotros nos acercamos a Dios y verdaderamente optamos, hermano, por rendirnos delante de su presencia. Cuando usted decide
buscar a Dios de todo corazón, entonces se enciende en el fuego del Espíritu su vida. Y entonces ya no va a ser mediocre ni medio obediente, ¿verdad?, para las cosas del Señor, sino en todo lo que Dios le instruya, en eso usted va a obedecer. Y en ello usted va a estar seguro que cada vez que le vaya a buscar, cuantas veces, hermano, el Señor ponga delante de usted la necesidad, y eso es todos los días, usted va a ir asegurando los carbones que estaban ahí encendidos, o el pábilo que humeaba, vuelva otra vez a agarrar, hermano, el fuego de Dios en su corazón. Es interesante ver al apóstol Pablo, o escuchar al apóstol Pablo, cuando le habla a Timoteo y le dice, Timoteo, le dice, yo te aconsejo que avives el fuego, o reavives, dicen algunas versiones, el fuego del don de Dios que está en ti. Yo no sé cuál es su condición en esta mañana, pero lo que sí le puedo decir es que si Dios ha prometido, Dios puso algo en usted y lo ha dejado, este es el día para que usted pueda avivar nuevamente lo que Dios puso en su corazón y no seguir viviendo en esa tibieza que lo único que va a hacer es ser menospreciado o vomitado de parte de Dios en algún momento. Porque, hermano, nosotros necesitamos vivir una vida firme en Dios. O vivimos firmemente, o mejor decidamos vivir a la manera del mundo. ¿Sabe por qué? Porque estando ahí de alguna forma, en algún momento, como el hijo pródigo una vez más, revolcados ahí en medio del chiquero, nos vamos a acordar, tal vez en el momento de la tribulación o de la gran tribulación, pero la situación es de que será salva esa persona, no vamos, ¿verdad? Porque nosotros no, en el nombre de Jesús, pero esas personas serán salvas como por fuego, dice la palabra. Al menos van a llegar a la salvación. A la premiación no, pero a la salvación sí. Entonces, le dice el Señor, yo te aconsejo que compres de mí oro refinado. Es decir, métete al crisol, métete al horno. Hay gente que, hermano, la expresión es, ay no pastor, así como estoy bien. ¿Sabe por qué? Porque yo empiezo a orar y me empieza a ir mal. Yo empiezo a buscar a Dios y las cosas se vuelven adversas para mi vida. Bueno, ¿y usted qué esperaba pues? Usted esperaba que el diablo se pusiera de pie y le sacara una pancarta y le dijera, qué bueno que estás orando, qué bueno que estás leyendo la palabra, te aplaudo. Por favor, todos los demonios, apláudanle a este cristiano que está buscando a Dios. ¿Eso es lo que usted espera? Entonces, ¿qué espera? Si esto es, hermano, haber llegado y enlistarse en un ejército, dice el apóstol Pablo. Y enlistarse en un ejército, hermano, implica que en cualquier momento va a haber guerra, ¿o no? ¿O usted cree que, malamente algunos piensan que ir al ejército es para salir tal vez de su posición económica mala, porque ahí les va a ir bien, pero no saben que ahí adelante está la guerra. No saben que primero hay que ir a rendir cuentas por allá por Irak, ¿verdad? Y a donde este país los mande, porque anda buscando solo cómo hacer pleito, ¿verdad? Para producir más economía. Entonces la situación es, eso es sabido de todos. La situación es, hermano, que nosotros necesitamos ver si aquí usted se vino a enlistar al ejército de Dios, tenga por seguro que va a encontrar batalla. Y entonces cuando empiece a orar, usted va a empezar a ver que las cosas, hermano, no son tan fáciles. Usted va a encontrar, hermano, un adversario. La palabra diablo significa adversario. Alguien que lo adversa, alguien que está en contra. Y entonces eso es lo que el diablo va a hacer. Pero ¿sabe una cosa? El Señor dice, ahora es cuando. Mira, empezá a calentarte. Métete al horno, porque lo tremendo es que en Proverbios dice que el horno es para la plata y para el oro. No el oro, ¿verdad? Sino el oro. ¿Y qué hace el horno en el oro y en la plata? Purifica. Quita toda la escoria, todo lo que no sirve. Y entonces, hermano, mientras más se ha metido al horno,
el oro, usted va a ver que el quilataje es mucho mayor. Y el valor, obviamente, es mucho mayor. Ahora la pregunta es, ¿qué quilataje quiere usted tener? Ah, no, hermano, a mí, yo así, oro sucio está bien. No. Si usted quiere el mejor quilataje, tiene que ser metido más y más al fuego. Ah, hermano, yo pensé que aquí predicaban de otra cosa, yo pensé que aquí predicaban de que uno iba a ser próspero y que uno iba a ser millonario y que no nos iba a faltar nada. Amén, esas son las consecuencias nada más. Al final, si es que Dios así quiere, de una búsqueda incesante del Señor. Porque primero es necesario entrar al reino de los cielos y todo lo demás viene por añadidura. Pero no vaya a creer usted que es una cuestión de que, ahora me voy a volver rico, porque si no, las riquezas lo desvían a uno también. El hombre de Dios llamado Abraham, tremendo hombre de Dios, se recuerda de él, ¿verdad? Lo ha leído y ha visto usted, y claro, todos vemos el final de Abraham, un hombre próspero, un hombre lleno de bendición, padre de multitudes, un lugar en el cielo, porque tiene un seno de Abraham. Está el seno de Abraham donde recibe gente, hijos suyos que llegan ahí a la gloria. Y claro, todos decimos, yo quiero ser como Abraham. ¿Usted quiere ser como Abraham? Solo oí que se rió, no me dijo ni sí ni no. La pregunta es, ¿quiere ser como Abraham? La pregunta es, ¿quiere ser como David? ¿Quiere ser como el Señor Jesús? Pero la situación es, veamos qué fue el precio que ellos pagaron para poder llegar a ser lo que son. Bueno, nuestro amado Cristo, hermano, para que el Padre lo pusiera por sobre todas las cosas que existen en el universo, para tener el nombre que es sobre todo nombre, dice la palabra. Usted sabe cuál fue el camino, ¿verdad? No fue un camino de aplausos, no fue un camino de tranquilidad, sino fue un camino tortuoso. Pero al final pagó el precio. Y entonces usted y yo, hermano, el Señor nos está diciendo, ¿por qué no te metes también tú? Y al final vas a tener el valor que yo quiero darte, el valor del oro refinado. Fíjese que es oro refinado, no es oro ni siquiera así normal, sino es oro refinado. Al decir refinado es muchas veces pasado por fuego. Pero obviamente tiene un valor extraordinario. Sigamos. Para que seas hecho rico y seas vestido de vestiduras blancas. ¿Quiere usted tener vestiduras blancas? La Biblia dice que el Señor viene por una iglesia pura, sin mancha, sin arruga, con vestimentas blancas. Y qué rico, ¿verdad? Decir, sí Señor, yo quiero vestiduras blancas, pero las vestiduras blancas, hermano, implican, así, le voy a leer esto, las vestiduras blancas se refiere a vestidos de luz, porque en el principio y al final la luz será la vida de los hombres. Entonces, hablar de las vestiduras blancas, tener vestiduras blancas en revistiendo nuestra alma, implica que nosotros debemos de tener luz. Pero para tener luz, ¿qué se necesita? ¿Qué es lo que hace resplandecer nuestra vida, según la Biblia? Lámpara es a mis pies tu palabra y es lumbrera a mi camino. Entonces, ¿qué se necesita? La palabra. Pregunto, pero no me conteste, por favor. Usted sabe cuánto nosotros tomamos la palabra en nuestra vida. ¿Cuánto leemos? ¿Cuánto escudriñamos? ¿Cuánto nosotros dedicamos a la palabra? Porque dedicamos a ver las goleadas. Uy, perdón. Ya le toqué la sensibilidad a alguno. Nos dedicamos a ver las noticias. Nos dedicamos a ver el tiempo.
Algunos cristianos, el horóscopo. Tan peor, ¿verdad? Nos dedicamos a ver el Face, ¿verdad? Hermano, ¿usted por qué siempre le tira al Face? ¿O usted no tiene? Sí, sí tengo. Pero también, hermano, perdóneme, yo creo que nosotros debemos de tener un equilibrio en nuestra vida. Pero voy a esto. ¿Cuánto dedica usted de su tiempo a la palabra? Porque ¿cuánto le dedica a su trabajo? Hermano, el jefe le habla a las 5 de la mañana y le dice, ¡hey! Hay una emergencia. Híjoles, allá va, pero corriendo, ¿verdad? Y te vamos a pagar doble la hora extra. Hasta se baña, ¿va? Y se va. Pero no vaya a ser para leer la palabra, porque empieza, Señor, hoy voy a leer tu palabra. Y de repente, ¡ting! Un mensaje. Solo voy a ver este mensaje, Señor, permíteme. Ahorita, a ver, ¿dónde me quedé? Oh, sí, aquí. Y de repente, me acordé que tengo que ir algo en el carro. Y allá va, al carro. Y regresa otra vez. Bueno, ¿dónde nos quedamos, Señor? Y el Señor le va a decir, pero si ni siquiera has empezado. ¿Cuánto de la palabra nosotros almacenamos en nuestra vida? ¿Cuánto tiene usted almacenado en su palabra? No estoy diciendo de que nos aprendamos de memoria la Biblia. Si tiene esa capacidad, gloria a Dios, lo envidio con envidia santa, diría alguien, ¿verdad? Qué bueno que usted tenga esa capacidad. Pero estoy diciendo cuánto almacenamos aquí que nos produzca vida de la palabra. Saber, ¿verdad? Saber, porque a veces actuamos más como muertos que como vivos. Y entonces viene el Señor y dice, si te vas a vestir de vestiduras blancas, que significa luz, y la luz es la vida de los hombres, entonces, ¿cuánto la palabra hace vida en ti? Saber, ¿verdad? Ese silencio profundo que se escuchó nos dice que tal vez es una mínima parte la que nosotros actuamos en la palabra. Vestiduras blancas es luz, que emane, que se vea, que nosotros seamos el reflejo de Cristo, para que la gente que está en el mundo, que está en las tinieblas, pueda decir, este es hijo de Dios. Ella es hija de Dios. ¿Por qué? Porque se ve a simple vista. ¿Usted ha pasado por un lugar oscuro en alguna oportunidad? ¿O llega en las noches a su cuarto, hermano, donde no se ve nada? Y usted enciende una luz. La luz es lo más visible en aquel lugar. Así debería de ser el cristiano en medio de este valle de sombra y de muerte, que es la tierra. ¿Cómo lo cataloga su familia? ¿Cómo lo catalogan sus amigos? Sí, ahí viene el cristiano buena onda. Así como este sí queremos ser nosotros, ¿verdad? Que juntamente con nosotros le pone, que juntamente con nosotros le entra, que juntamente con nosotros va. ¿Así lo catalogan? ¿O lo catalogan como, ahí viene ese que, cómo nos cae de mal cuando nos habla de Jesús? Pero qué razón tiene. ¿Cómo lo cataloga su familia? Y el loco pandereta, aleluya, que le encanta estar metido allá en el 8053 del Boulevard 26. Yo no sé qué les dan ahí, pero ahí se quieren. ¿Por qué no se lleva a su cama mejor y se queda ahí? ¿Así lo catalogan? Si lo catalogan así es porque usted está emanando luz. Pero si lo catalogan de otra manera, del cristiano buena onda, del cristiano cool, entonces tenga cuidado, porque saber si está emanando luz. Sigamos. Dice, para que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Así como Adán en el huerto no se avergonzaba porque tenía luz que estaba con él. Todos los días, dice la Biblia, todos los días al atardecer, el Señor descendía al huerto y hablaba con Adán. Es decir, todos los días Adán tenía contacto con el verbo, con la palabra. Y por eso es que emanaba luz en él.
Y por eso es que no veía la desnudez que había en él. Pero ¿qué pasó en el momento en el que hicieron caso a otra voz? En el que dejaron de oír la voz, en el que dejaron de acercarse a la palabra del Señor. Entonces se desnudaron de la luz y entraron en vergüenza y se dieron cuenta del pecado que estaba en ellos. No el pecado por la desnudez en sí, sino el pecado porque dejaron de tener la luz y las tinieblas los cubrieron. Esa es la situación. Hermano, nosotros debemos de buscar caminar en luz y no ser cristianos mediocres. Yo sé que tal vez este no es un mensaje, hermano, que guste y que se aplauda y que se diga gloria a Dios, amén, aleluya. Tampoco es mi intención que lo haga. Mi intención es que usted sea engendrado por la palabra y nos demos cuenta en dónde estamos parados. ¿Y hacia dónde vamos? ¿Se imagina usted, hermano, qué terrible sería que yo le aplaudiera a usted y le dijera, no se preocupe, así como está, así vamos a llegar al cielo, no importa, usted siga pecando, de todas maneras aquí está su privilegio, usted haga lo que se le dé la gana, que de todas maneras Dios lo va a perdonar, porque Dios tiene la obligación de perdonarnos a nosotros, y cuando lleguemos al cielo, hermano, todos vamos a entrar porque así es Dios de buena gente. Sinceramente creo que sería una prédica, hermano, que lo condenaría más que ayudarlo. Y esta iglesia refleja precisamente el final de los tiempos. Porque es entre todas la última de las iglesias. ¿Por qué no le habló primero? ¿Sabe por qué? Porque el Señor sabía que así como esta iglesia, que era la última a tratar, así iba a estar la iglesia del final de los tiempos. Y entonces, por eso le habla, y por eso le estoy hablando a usted, porque si no es su condición, gloria a Dios. Pero si es su condición, es necesario que usted sepa que este es el final de los tiempos. Que estamos viviendo el final del final. Quiere decir que se va a acabar el mundo. En su momento se va a acabar el mundo. Pero esta generación, dice la palabra, va a ver todas las cosas que el Señor dejó determinado. En Lucas capítulo 24. Vaya a leerlo y se va a dar cuenta. Lo que el Señor habla entonces es, lo que tú tienes que hacer es, para que no haya vergüenza en ti a causa del pecado, porque el pecado avergüenza, hermano. Lo que tienes que hacer es vestirte de luz. Lo que tienes que hacer es buscar mi palabra. Lo que tienes que hacer es llenarte de mi palabra. Lo que tienes que hacer es obedecer a mi palabra. Y entonces no va a haber vergüenza en ti. Pero le decía yo la vez pasada, el cristiano que es, hermano, tibio, donde quiera que va, se avergüenza. Porque, hermano, ni lo quieren en el mundo. Y en la iglesia, pues obviamente no lo tratan porque no saben, es decir, su condición dentro de la iglesia, hermano, es reprensible, deplorable. Y claro, alguien podría decir, bueno, y entonces, ¿por qué no nos ayudan? La pregunta es, bueno, y entonces, ¿por qué usted también no pone de su parte? Porque eso sí, todo el mundo cuando llega manchado de pecado, quieren que todos le digan, no, hermano, no te preocupes, Dios te va a levantar. Y claro, Dios lo va a hacer. Pero la pregunta es, ¿cuánto pone usted de su parte? Eso no le gustó, ¿verdad? Pero es que así actúa el tibio. El tibio quiere que le digan aquí, no te preocupes, todo está bien. Pero que le digan allá también en el mundo, no te preocupes, aquí entre nosotros estás bien también. Y las cosas no son así. Y se avergüenza. Porque llega a un lugar y le dicen, ¿y usted no es cristiano, pues? Sí, pero me gusta la iglesia. Me caen bien los hermanos. Ah, bueno, entonces quiere decir que usted va a participar con nosotros en este crucero de la orgía.
Oh, no, tampoco. Entonces le van a decir, ¿y entonces para qué está aquí? Porque vive en una vergüenza continua por ser tibio. No diga amén. Sigamos. Unge tus ojos con colirio para que veas. Los ojos se refieren a envidias, las cuales son celos. Los celos son en dos sentidos, buenos y malos. En donde los celos se refiere a arder, es decir, un sentimiento por o en contra. En pro de uno o en contra de uno. Así son los celos, porque la Biblia dice que nuestro Dios es un Dios celoso, ¿verdad? ¿Se recuerda usted que el Señor llegó, hermano? Dice que viendo cómo en el lugar que había sido destinado como casa de oración, lo que habían hecho era una cueva de ladrones y un lugar de mercadería. Y entonces el Señor, ¿cómo entra? Molesto. Dice que se encendió en el celo. El celo de Dios me consume. Esa fue la expresión del Señor. Y entonces agarró un látigo y empezó, hermano, a sacar, a tirar, a decirles, esta casa es una casa de oración. Y ustedes la han hecho una cueva de ladrones. Un lugar de mercadería. Y entonces, hermano, en ese momento el ardor de Dios, el fuego de Dios fue en contra de ellos, pero a favor de la casa de oración. ¿Cuándo se enciende su celo en usted? ¿Sabe cuándo debería encenderse el celo de Dios en usted y en mí? Cuando usted está, hermano, en el momento de la tentación, usted debería de encenderse en el celo de Dios y decir, no, a mí no me llamaron a esto. A mí no me llamaron a pecar. A mí me llamaron a ser un hijo, una hija de Dios que viva en santidad. Entonces ahí se debe encender el celo porque va a ir a favor de nosotros. Y también cuando usted vea a alguien más que está pecando, usted debería de encenderse en celo de Dios y decirle, hermano, lo que estás haciendo no es la voluntad de Dios. Es necesario que vuelvas tu corazón al Señor. Si tiene la confianza de decírselo, dígaselo. Y hágaselo saber, porque dice la palabra del Señor que bienaventurado es aquel que agarra a su hermano y lo sacó de las garras del infierno al hacerlo volver al camino de la voluntad de Dios. Entonces usted y yo, hermano, cuando veamos a alguien en esa situación, no nos hagamos de la vista gorda, sino que digámosle, hermano, te estás entibiando, estás perdiendo tu visión, ya no vas en pos de lo que el Señor te trazó, sino que te estás desviando, te estás siguiendo a Emaús. Es necesario que arda nuevamente tu corazón en las cosas de Dios. Encendámonos en el celo de Dios, para ir en contra, hermano, de las cosas que no son a favor de Dios, especialmente en nosotros. Cuando usted empiece a sentir, hermano, la atracción por la mujer prohibida, por el varón prohibido, cuando usted, joven, empiece a querer despertar en su juventud y living la vida loca como los demás, entonces ahí enciéndase y diga, no, a eso no me llamaron. Me llamaron a ser santo, a vivir sin vergüenza, vivir con la luz en mí. Ok. Yo reprendo y castigo, dice el Señor, verso 19. A todos los que amo, sé pues celoso y arrepiéntete. Es decir, arde a tu favor. Y eso tendrá como consecuencia el arrepentimiento, es decir, la metanoia, el metanoeo, el pensar diferente, el reconsiderar lo que estás haciendo mal. Alguien podría pensar, usted cada vez que habla, me tira. Cada vez que habla, como que el mensaje va dirigido a mí. Y la verdad, sí. Porque creo que es para todos los que podemos estar teniendo una condición de tibieza.
en cualquiera sea su área de tibieza, ahí Dios quiere que usted empiece a arder. Y yo también. Y quiero ir culminando leyéndole esto y pasándome un poquito a Lucas. Dice la palabra: "He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo". Mire, exactamente así como el Señor llega y toca a la puerta, exactamente así también el pecado yace a la puerta. Recordará usted que Caín, el Señor le habla a Caín y le dice: Caín, pero tu semblante está demudado. Caín, el pecado yace a la puerta y está tocando. ¿Por qué no mejor te arrepientes? Hermano, ¿por qué no mejor no nos arrepentimos de la tibieza en la que estamos viviendo? Y entonces dice la palabra que el Señor vendrá, entrará, si nosotros abrimos la puerta, y entraré a Él y cenaré con Él y Él conmigo. Entonces, ¿por qué le estoy diciendo esto? ¿Y cuál es la importancia de si Dios hoy te está tocando a la puerta? Tal vez no de la manera en que tú esperabas, sino que la está tocando a través de este que te habla. Y que muchas veces no habla sino toscamente. Pero de todas maneras te están tocando la puerta. Usted ha oído cómo tocan la puerta a diferentes personas, ¿verdad? Hay algunos que así, mire, con aquella delicadeza. Pero lastimosamente el que le habla le está tocando la puerta así, mire. ¡Ey! ¡Abra la puerta! ¡No sea tibio! Jesús está a la puerta. El Señor te está hablando. Y yo quiero que vaya conmigo rápidamente a Lucas capítulo 24. Y se va a dar cuenta, le voy a leer mientras usted llega, Lucas 24, 16. Pero sus ojos estaban velados para que no lo reconocieran. Y más adelante, si usted quiere venir conmigo, dice en el verso 25, porque ellos le empezaron a contar de las situaciones que habían sucedido hasta el verso 24, y ellos le dijeron: algunos de los que estaban con nosotros fueron al sepulcro y lo hallaron tal como también las mujeres habían dicho, pero a él no le vieron. Entonces Jesús, verso 25, les dijo: ¡oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho! Miren cómo el Señor Jesús les estaba hablando a sus discípulos en ese momento. A los dos de Emaús, a los que decidieron irse a la tibieza, el Señor les dice: no sean insensatos ni tardos de corazón para creer a las Escrituras, a lo que está escrito en los profetas. Entonces, la exhortación del Señor Jesús es algo parecido a lo que tal vez usted está escuchando que yo le estoy diciendo. Hermano, no seamos tardos para creer. Si las cosas están dispuestas delante de nuestros ojos, perdone, pero el que no hay peor ciego, dice mi papá, que el que no quiere ver. La situación del mundo, la situación de la iglesia, la situación de las personas, hermano, la situación del carácter de los hombres es notorio, es visible, que es conforme a lo que la palabra dice, que es el final de los tiempos. Si nosotros no queremos ver eso, es porque de plano no nos hemos puesto colirio en nuestros ojos, no queremos nada de Dios en nuestra vida. Usted y yo, hermano, por favor, yo le ruego en el nombre de Jesús, no caminemos así ya mediocremente, como pseudocristianos o como cristianoides. Dios no nos llamó a eso. Dios nos llamó a ser a nosotros cristianos. Pregúntenle al que tiene al lado suyo: ¿usted es cristiano? ¿O es cristianoide? ¿O es pseudocristiano?
Porque el pseudocristiano, hermano, es como estos que les dice, oh, insensatos y tardos de corazón para creer. La misma situación, por favor, acompáñeme a Gálatas capítulo 3. Y usted se va a dar cuenta que el apóstol Pablo, hermano, estaba encendido en un momento dado. O tal vez si alguien lo puede leer aquí. Capítulo 3 de Gálatas. ¿Alguien lo tiene? ¿Qué dice? Gálatas 3:1. Me parece que es. ¿Cómo dice? Amén. ¿Se da cuenta? ¿Cómo dice? ¿Lo puede leer, por favor, quien lo tenga? Dice, oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibisteis el Espíritu por obras de la ley o por el oír con fe? ¿Tan necios sois? Habiendo comenzado por el Espíritu, ¿ahora vais a acabar por la carne? ¿Tantas cosas habéis padecido en vano? Y es que realmente fue en vano. Aquel pues que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? Entonces, se da cuenta que el apóstol Pablo también se puso tal vez como ahorita yo quiero ponerme y decir, oh insensatos, no a usted, sino a los insensatos. Tan tardos somos, hermanos, para vivir así como vivimos. Tan tardos somos de corazón para creer las cosas que están sucediendo. Mire, aún el mismo Señor Jesucristo le dice el apóstol Pablo ahí, oh Gálatas insensatos, ¿acaso no les presentaron al Cristo resucitado? Habéis comenzado en el Espíritu y ahora van a terminar en la carne. ¿Así quiere usted terminar su carrera? ¿En la carne? ¿Ya no creyendo? ¿Separándose de la esperanza de la venida del Señor Jesucristo? Porque en la actualidad, hermano, muchos ministros están diciendo que el Señor ya no viene. Pero yo quiero decirle a usted que el Señor viene pronto. Y que debemos de guardar esa esperanza en nuestro corazón. Si Él lo dijo cuando se fue a sus discípulos, les dijo, así como habéis visto que se va ese Cristo, así vendrá otra vez. Y no se fue públicamente, se fue solamente enseñándose a los suyos. Así vendrá también solo a los suyos. Su segunda venida será otra cosa, pero su parucía es para los suyos. Pero no seamos insensatos en no creer. Por favor, hermano, ya no vivas la vida que estás viviendo mediocre. No seamos, hermanos, tibios. Creamos. Porque estos dos que estaban ahí en Emaús, el Señor se los reclama y les dice, oh insensatos y tardos de corazón para creer lo que está escrito en la palabra. ¿Sabe por qué muchas veces nosotros desmayamos en esto? Porque no nos alimentamos, porque no vemos en la palabra lo que está escrito. Si nosotros creemos más a las ficciones que el mundo presenta, que a las verdades que la palabra presenta. Si usted y yo hacemos un análisis de esto, nos vamos a dar cuenta que hay más profecías cumplidas en la palabra que en cualquier otro lugar. Hay más verdad en la palabra de todo lo que dice que todo lo que pueda exponer cualquier otro. Así que no seamos insensatos. No seamos tardos para creer en nuestro corazón. Y ellos le insistieron diciendo, quédate con nosotros porque está atardeciendo y el día ya ha declinado, y entró a quedarse con ellos. Al sentarse a la mesa, y por eso el Señor dice allá en Apocalipsis, yo estoy tocando a la puerta, el que me abre yo entraré y cenaré con él. Hablando de la Santa Cena, hablando de la comunión. Pero aquí lo vuelve a presentar una vez más en Lucas 24, los que iban a Emaús, y les dijo, entonces
Al sentarse a la mesa con ellos, Jesús tomó pan, verso 30, y lo bendijo, y partiéndolo. ¿Qué es el pan, hermano? La palabra. El cuerpo de Cristo, sí, la palabra. El pan. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Lo bendijo, lo partió, y entonces dice, ahí en ese verso 30, y partiéndole les dio, y entonces les fueron abiertos los ojos, y le reconocieron, pero él ya había desaparecido de su presencia. Y se dijeron el uno al otro, ¿no ardía nuestro corazón dentro de nosotros mientras nos hablaba en el camino? Cuando nos abría las Escrituras. Y en aquella misma hora se levantaron y regresaron a Jerusalén. Hermano, yo sé que tal vez la condición de algunos es esta, de tibieza. Pero quiero pedirle en el nombre de Jesús que se ponga de pie en esta mañana y que usted haga un análisis a fondo, a conciencia, y veamos cuánto nosotros hemos descuidado realmente nuestro caminar como cristianos. No es una situación de evidenciarlo, porque no significa solamente que por pecado usted esté así, sino significa que nos hemos alejado de la búsqueda del Señor. Pero yo en esta mañana quiero invitarle a que, si usted reconoce que su condición como cristiano es más de tibieza, más de cristianoide, más de pseudocristiano que un verdadero cristiano, venga aquí delante del Señor y le diga: Señor, realmente yo he dejado las cosas ciertas, las cosas certeras, la verdad de tu palabra, por las bagatelas que el mundo da. Usted es el único que puede examinarse. Yo no lo conozco. Usted sabe cuál es su condición. Esto no se trata de juzgarlos, porque el Señor Jesús no vino a condenar a estos dos tibios que iban ahí, sino les vino a abrir sus ojos, y eso es lo que Dios quiere, abrirnos nuestros ojos, a que nos demos cuenta de la tibieza, de la manera tan pobre, tan ciega en la que vivimos como cristianos, o como cristianos que decimos que somos. No se trata solamente de venir a la iglesia, no se trata de ocupar un lugar dentro de la iglesia. Se trata de que nosotros podamos, hermano, darnos cuenta que delante de nosotros está puesta ya la venida del Señor Jesucristo, y que el Señor no juega con su palabra. Que el Señor, hermano, dijo que Él iba a volver, y Él va a volver. No hay día que no llegue ni plazo que no se cumpla, y estamos a punto de que el día se llega y que el plazo se va a cumplir, en el que el Señor va a venir y va a juzgar a su iglesia. Porque si usted y yo estamos metidos aquí, el Señor nos va a juzgar. El Señor no te va a juzgar con el mundo, pero el juzgamiento de la iglesia llega. Y cuando llega el juzgar de Dios para su iglesia, aunque lo va a hacer con misericordia, de todas maneras va a tener que meterla al fuego, si es que su condición sigue con esa tibieza. Si usted todavía está haciendo un análisis de su corazón, qué bueno. Pero no se tarde si todavía ha encontrado dentro de usted que está viviendo como alguien que tiene asegurada la salvación, como alguien que va a entrar por completo delante del Señor. Por favor, no me entienda ni me malentienda que es una coacción a que usted venga a este lugar, no. Si el que usted llegue aquí delante no me hace más, no me hace menos, no me hace fracasado, ni tampoco
me halaga con venir, no. La única o el único que se beneficia es uno mismo cuando uno reconoce su situación miserable, su situación tibia, su situación de insensatez. ¿Y sabe qué? Felicito a aquel que decidió mejor enfriarse de una vez, porque por lo menos va a tener una oportunidad. Por lo menos va a tener una oportunidad, claro, en el lugar de calentamiento. Pero el Señor puede tener misericordia y salvarlo como por fuego. Si usted decidió venir y decirle: Señor, yo quiero que calientes mi vida, que me metas, Señor, al horno, Señor amado, para alcanzar el quilataje necesario, entonces lo felicito más todavía. Pero le voy a rogar algo en el nombre de Jesús. Si aún usted se va con la condición de tibieza, váyase meditando. Y yo le ruego al Espíritu de Dios que no lo deje hasta que tome una decisión, una determinación de o enfriarse o de calentarse, pero que no siga en esa condición en la que creemos estar bien, sabiendo en lo interior que no lo estamos, porque aquellos serán vomitados de la boca del Señor. Pero usted que está en este lugar, anhelante de ser calentado en el Señor, en el horno de Dios, de buscarle como se debe, de creerle a las Escrituras, en la verdad de la palabra. Usted que está aquí, hermano, en el nombre de Jesús, yo lo bendigo en esta mañana. Yo lo bendigo porque sé que el Señor entonces va a tomar en cuenta esta decisión, esta determinación. Y con ello va a traer a nosotros la revelación de su palabra. Y con ello va a traer a nosotros la bendición de poder, hermanos, soportar el tiempo de la prueba. Y al final poder llegar a ser más que vencedores. Porque al final, en Apocalipsis, a esa misma iglesia, en los últimos versos el Señor le dice: al que venciere, yo le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Y cuando habla de vencer, se refiere a vencer la tibieza y el enfriamiento y el poco celo. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. En el nombre poderoso de Jesús, Señor bendito que estás en el cielo, aquí estamos delante de tu presencia, Señor. Seguramente, Padre, junto con los que están aquí, yo el primero, Señor, que ha estado en este lugar, con una necesidad, Señor, de ser calentado, Señor, de volver al celo tuyo, Señor, en cuanto a la vida mediocre, Señor, o tibia, que he tenido delante de tu presencia, Señor amado. Yo te ruego con todo mi corazón, Señor, que la búsqueda de las vestiduras de luz, Señor, sea aún mayor. Yo te ruego, Padre, que la búsqueda en la oración, Señor, sea aún mayor, Señor, en el nombre de Jesús. Que si en ellos, Señor, vienen consecuencias, Padre, en la prueba por la palabra,
que nos des la fortaleza para soportarlo y para salir vencedores de aquello, Señor, en el nombre de Jesús. Sabiendo, Señor, que no para siempre se trilla el trigo, y sabiendo, Señor, que al final de nuestro camino, al final de nuestra carrera, probablemente, Señor, si algo se está escribiendo en este momento, Señor, en los cielos, si aún se están escribiendo las crónicas de la tierra, puedan decir de nosotros, como se dijo de aquellos hombres tuyos, Señor, en tu palabra, de los cuales el mundo no era digno que anduvieran en él. Padre, en el nombre de Jesús, yo sé que tomar, Señor, la determinación de vivir delante de ti, Señor, como a ti te agrada, como tú quieres, en ese celo que nos haga arder, Señor, en ese celo santo, a favor de nuestra salvación, a favor, Señor, de nuestro afirmar en nuestro camino. Aquí estamos, Señor, hoy tomando esa decisión, tomando la determinación, Señor, de vivir como a ti te agrada, como tú lo deseas, Señor, como tú has determinado para nosotros, Señor. En el nombre poderoso de Jesús, Señor, que se haga tu voluntad en nosotros, que aprendamos a oír tu palabra, que se nos abran los ojos, Señor, por favor, y que nuestro corazón sienta que arde en el camino, Señor, mientras tú nos hablas, mientras tú nos declaras tu palabra, Señor. Y aunque muchas veces, Padre, tu palabra nos incomode, tu palabra, Señor, nos haga sentir como molestos quizás, Señor, pero que al final traiga consigo la vida y nos haga entender, Señor, que necesitamos cada día más de ti y de tu Santo Espíritu, de buscarte y de buscar tu vida, Señor, en el nombre poderoso de Jesús, Señor. Y que mientras estamos viviendo en esta carne, Señor, es necesario que sometamos nuestra carne, Señor, delante de ti, y vengamos delante de ti a decirte que te necesitamos. Que podamos dejar todo orgullo, Señor, a un lado, humillarnos delante de ti y decirte, Jesús,